la luz y al calor de la epístola o la carta del apóstol Santiago. Una carta que ya nos lleva varios meses en nuestro estudio y en la cual hemos ido rescatando verdades significativas, sobre todo en un mensaje práctico, donde no hay ningún contraste entre la fe y las obras, sino que más bien hay un complemento. La fe naturalmente nos lleva a las obras. Así que si usted cree que este programa ha sido de bendición para usted, le invitamos para que comparta este programa. Abajito hay un botoncito que dice compartir, compártalo, y así sus amistades, sus familiares también podrán escuchar y ver este programa. Ya después de varios meses, donde hemos ido analizando versículo tras versículo, hoy día vamos a avanzar en unos 2, máximo 3 versículos, nada más que eso, suficientes como para ocuparnos casi una hora de programa. Y bienvenidos entonces todos a la luz y al calor de la epístola del apóstol Santiago. Y cuando buscamos muchas veces de manera correcta la felicidad, versus, como veíamos el programa pasado, de manera incorrecta, mirando el mundo, mirando lo que nuestra carne, nuestra naturaleza nos pide, o creemos o pensamos nos hace feliz, versus cuando miramos hacia lo alto y buscamos el reino de Dios y su justicia. Vamos a ver hoy día entonces cuál es la manera correcta de buscar esa felicidad. Y vamos a entrar a la epístola de Santiago, capítulo 4. Así que si usted tiene una Biblia o un Nuevo Testamento, le invito para que la pueda usted tener a mano, tener abierta en lo posible allí, y vaya usted mismo cerciorándose de lo que vamos a ir conversando a esta hora del día. Santiago capítulo 4, analizamos la semana pasada los primeros 3 versículos. Hoy día vamos a analizar el 4, el 5 y probablemente vamos a llegar hasta el 6. Y dice el versículo 4 del capítulo 4 de Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En nuestro objetivo, en nuestro tema central que toma estos 3 versículos, es ver cómo para Dios nuestra búsqueda de la felicidad define nuestra fidelidad a Él. Cuando abandonamos la búsqueda de la satisfacción en el mundo y nos sorprendemos por su amor cada día, entonces vamos ya apuntando a lo que es realmente la felicidad, y no como algo efímero, pasajero, circunstancial del momento, sino algo permanente, que es el gozo. Por eso debemos ordenar nuestro deseo primordial, nuestra relación con lo sagrado por medio de una relación con Cristo, quien desmorona nuestra arrogancia con mayor gracia de lo que podamos o de lo que podríamos imaginar. Y existe justamente un abuso de esta cultura en querer convencernos de nuestra insatisfacción. Y es por eso que la publicidad tiene como finalidad convencernos de que eso realmente va a llenar ese vacío que está en nuestra vida, en nuestro corazón, y que no nos permite tener gozo o felicidad. Por estos días, el sacar el 10% de la AFP para muchos va a ser motivo de felicidad, hasta cuando se les termine el dinero.
pero están en su derecho. Y muchas veces queremos lo que el otro quiere y deseamos lo que el otro desea, y por lo mismo esta búsqueda por la felicidad no tiene nada, porque tenemos muchas veces deseos egoístas. O para satisfacer nuestra carne. Y Santiago dice que si estás pidiendo y no estás recibiendo, es porque estás pidiendo mal. El tema es que nuestro deseo está definido por este vacío intrínseco que todos tenemos y que pretendemos llenar todo el tiempo con cualquier cosa, menos con Jesús. Hoy día es el 10% de la AFP. Después va a ser otra cosa. El tema central es que queremos llenar este vacío en nosotros. Pero muchas veces apuntamos mal. Y por eso el tema central es solucionar ese conflicto que puede llegar a ser opresivo. Es un sentimiento muchas veces de violencia, de culpa, de pecado. Y muchas veces hay una tensión también psicológica y existencial que nos lleva a querer liberarnos de alguna forma. Amistad con el mundo. Estamos en el capítulo 4 para los que recién se están integrando. Capítulo 4, versículo 4 de la epístola del apóstol San Pablo a Santiago, del apóstol Santiago. Estamos ya por mucho tiempo estudiando versículo por versículo. Y una de las cosas que estos versículos nos habla tiene que ver con la amistad con el mundo. Marchar muchas veces sobre la línea divisoria de la ruta es peligroso. O sea, irnos por el medio, o zigzagueando, o un momento estando en la pista contraria y otra en la correcta, puede ser altamente peligroso. Por eso, una de las cosas que las leyes del tránsito nos aconsejan es mantenernos dentro de nuestro propio carril. Y esa es una regla de tránsito fundamental para una conducción segura. Muchos de los accidentes se producen por adelantamiento, y al adelantar cruzamos al carril contrario, y muchas veces el peligro es que ese vehículo se encuentra con otro que viene de frente y produce accidentes. Las dobles vías o las dobles pistas han ayudado tremendamente, pero aún con todo eso igual hay mucha gente que transgrede estas leyes del tránsito, y también crea un grave peligro para otras personas. Tampoco puede el cristiano pasarse de la línea divisora. No puede ser amigo de Dios y amigo del mundo, por usar esa o esa comparación. Puede ser nuestra y por eso no puede ser amigo de Dios y amigo del mundo, porque nadie puede, dice la palabra de Dios, servir a dos señores, ni a Satanás ni a Dios a la vez, porque odiará a uno y amará a otro, o será devoto del uno y despreciará al otro. Eso lo enseñó claramente el Señor Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 24. O sea, un cristiano no puede tratar de satisfacer sus ambiciones egoístas y seguir siendo leal a Dios. De hecho, cuando se pone a contemplar los placeres del mundo, ya le está dando la espalda a Dios. Por eso el versículo 4 dice: gente adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es odio hacia Dios? Cualquiera que escoge ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y Santiago le escribe aquí inicialmente a judíos cristianos que están familiarizados con el término adúltera en su aplicación
a la relación matrimonial entre Dios como esposo e Israel como mujer infiel. En esta misma comparación vemos nosotros el libro del Cantar de los Cantares, donde el novio es Dios y la novia es Israel. En el día de hoy, la iglesia. Por ejemplo, Dios le dijo al profeta Oseas, que es un pasaje bien oscuro si no hay una correcta hermenéutica, una correcta interpretación. Dios le dijo al profeta Oseas: ve, toma para ti una mujer adúltera e hijos de infidelidad, porque la tierra es culpable del adulterio más vil al apartarse del Señor. Entonces, cualquiera diría, pero ¿cómo Dios está ordenando al profeta Oseas casarse con una mujer adúltera, cuyos hijos hayan sido fruto de la infidelidad? Pero lo que aquí muchos ignoran es la gran lección, es la gran enseñanza que Dios quiere dar gráficamente al pueblo de Israel. Ustedes han sido adúlteros al engañarme y al buscar otros dioses y al volverme la espalda a mí. Bueno, no voy a seguir profundizando porque si no nos vamos a desviar del tema. Pero Jesús tilda, por ejemplo, es para que entendamos en su contexto y en sus diferentes acepciones o definiciones el término adúltero. Porque ahí tenemos un ejemplo. Pero también Jesús tilda a los fariseos y a los saduceos y a los maestros de la ley como generación malvada y adúltera. En Mateo 12 y en Mateo 16. Además, Jesús habla indirectamente de sí cuando habla del novio y usa paralelos. Y Pablo dice que Cristo es el esposo de la iglesia. Bueno, lo que quiero dar a entender aquí, que la palabra adúltera o adúltero tiene aquí varias acepciones. Pero aquí principalmente tiene que ver con la amistad con el mundo, que es odio hacia Dios. Santiago coloca esta afirmación en forma de pregunta y apela justamente al conocimiento intuitivo de sus lectores. ¿Cuál pensáis que será la reacción de Dios cuando un creyente se enamora del mundo? Parafraseando, digamos. ¿Cómo creéis que se sentirá Dios si nosotros como creyentes nos enamoramos del mundo? Dios es un Dios celoso y lo encontramos claramente estipulado en la Escritura. Dios es un Dios celoso y Él no tolera la amistad con el mundo. Y justamente lo compara con un novio o con un esposo cuya esposa o cuya novia se enamora de otra persona. Pero veamos también la palabra mundo, que también tiene varias acepciones. La palabra mundo representa todo el sistema de la humanidad, sus instituciones, estructuras, valores, costumbres, pero organizado sin Dios. Por mundo puede definirse todo el universo. Por mundo también se entiende todos los habitantes de la Tierra. Por mundo, en este caso, es un sistema que está organizado pero sin Dios. Por eso que es doloroso para Dios el que nosotros nos, entre comillas, enamoremos de alguien que está en contra de Dios. Y este también es el significado que Pablo quiere o quiso transmitir cuando escribió su segunda carta a Timoteo, cuando dijo: ya que Demas, por amar a este mundo presente, me ha abandonado y ha ido a Tesalónica. Demas, que era un seguidor del Evangelio y compañero de milicias de Pablo, había abandonado
Y con mucho pesar, Pablo se lo hace ver a Timoteo. Me ha abandonado y ha ido a Tesalónica. Santiago se expresa aquí vigorosamente cuando dice que una persona no puede estar en buenos términos con el mundo y con Dios al mismo tiempo. Esa es más o menos la idea de este texto. No se puede estar bien con Dios ni con el diablo. Es un dicho popular que está extraído en parte de esta verdad que una persona no puede estar en buenos términos con el mundo y con Dios al mismo tiempo. Porque el mundo no tolera, más bien los considera enemigos. Y cuando me refiero a mundo, no me estoy refiriendo a todo lo que hay acá. Porque acá, todas las cosas que Dios creó, y muchísimas de las cosas que están acá en el mundo, como planeta, son lícitas y son agradables a Dios. Pero cuando aquí dice, no améis al mundo, se está refiriendo a este sistema que es antagónico, que es contrario, que es enemigo de Dios. Y lo contrario también es cierto, porque Dios considera al amigo del mundo como un enemigo. Usted dirá, pero yo no soy enemigo de Dios. Pero si usted ama al mundo, usted le atrae las cosas del mundo, indirectamente usted está volviendo la espalda a Dios y se está considerando o está pasando a ser un enemigo de Dios. Entonces hemos ido palabra casi por palabra definiendo estos términos con sus diferentes acepciones para que así entendamos realmente el contexto y realmente el sentido de este versículo. Enemigo de Dios. Y una expresión aterradora. Usted es un enemigo de Dios. El amigo de Dios que soporta la enemistad del mundo siempre puede hallar consuelo en las palabras. Por ejemplo, leía del famoso reformador del siglo XVI, John Knox, o Juan Knox, quien dijo, un hombre con Dios a su lado siempre está en la mayoría. Un hombre con Dios a su lado siempre está en la mayoría. Aunque aquí en el mundo seamos minoría. Pero la persona que se encuentra con Dios como enemigo está sola, ya que el mundo no puede ayudarlo. Lo puede ayudar en muchas cosas, pero no en el juicio o en la relación con Dios. El escritor de Hebreos, muchos creemos ha sido Pablo, llega a la siguiente conclusión en Hebreos 10:31, un pasaje también ampliamente conocido. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Entonces, usted dirá, pero ¿quién va a ser el enemigo de Dios? ¿Qué dice Santiago? Que el cristiano ha sido puesto en el mundo, aunque sin ser del mundo. Perdón, lo dijo eso Juan el Evangelista. Hemos sido puestos aquí en este mundo, aunque no somos del mundo. Parece un contrasentido. Pero lo que aquí Juan quiere darnos a entender es que estamos insertos en una sociedad y estamos insertos en un mundo, pero no debemos congraciarnos o apoyar todo aquello que está en contra de Dios y que la Biblia llama mundo. Entonces, tomo las palabras de Juan cuando nos dice, no amáis al mundo ni las cosas del mundo. Porque si alguien ama al mundo, y aquí está lo fuerte, el amor del Padre no está en él. O sea, si usted o yo amamos al mundo, no esperemos que el amor del Padre esté en nosotros. Si quiere usted buscarlo, está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. La primera carta, no el Evangelio. Cuando una persona se vuelca intencionalmente al mundo para hacerse parte del mismo, ha hecho una elección consciente de rechazar a Dios y de las enseñanzas de su palabra. Por lo tanto, cualquiera que escoge deliberadamente a favor del mundo y contra Dios, se encontrará con Dios como su enemigo.
aunque usted diga que en realidad esa no es mi intención. Y estamos todavía en el versículo 4, que lo que define nuestra fidelidad, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ese es el versículo que nos está llamando la atención en este momento. Por lo tanto, al tener una relación con Dios, muchas veces le hemos hecho caso al tedio. Hemos dado poco valor a la rutina. Sobrevaloramos el descontento. Y no aprovechamos la familiaridad, comenzando a tramar, a conspirar y a planear algo impensado hasta ese momento. O sea, el tedio. Que cae ya en el aburrimiento. La rutina, la familiaridad, forman parte de una vida real que debemos aprender a sobrellevar y aprovechar. Porque a veces las cosas se tornan tan familiares que dejamos de sorprendernos. Y esta pandemia, y esta más que cuarentena, nos ha llevado justamente a caer en una rutina que puede ser tediosa. Y caemos en esa rutina, en esa familiaridad, y dejamos de sorprendernos de Dios y de lo que Él hace. Y entonces, ante esta dificultad, aparece allí un desafío tremendo. ¿Cómo poder mantener a la iglesia unida a la palabra y a Dios? Y ahí cada uno va a tener que ejercitar lo que aprendió mientras se congregaba. Ya no espere que usted se siente como a lo mejor estaba tediosamente acostumbrado, familiarizado, a ir todos los domingos al templo a sentarse, a escuchar el sermón o la clase de la escuela bíblica y después irse a su casa y con eso creer que ya cumplió como creyente. Y ahora que no lo puede hacer, entonces dice, ¿qué es lo que hago? Y hasta a lo mejor dejó su Biblia, que acostumbraba a dejar durante la semana en el templo y solamente la ocupaba el domingo. No había que hacer. Porque estaba acostumbrado a que lo alimentaran, pero no a alimentarse por sí mismo de la palabra y del Señor. Entonces mucha gente cae en esta rutina, en esta familiaridad que forman parte de nuestra vida rutinaria en estos días de cuarentena, donde tratamos de sobrellevar o sobrevivir, y pareciera que ya nada nos sorprende. Por esto Santiago nos advierte sobre traicionar a Dios coqueteando con la insatisfacción y buscando la felicidad en otra fuente que no sea Él. Y por eso que, como dije al comienzo, ante este desafío, muchos optamos por plataformas para poder contactarnos con la congregación. Pero también hay algunos que ya están cansados, porque no estaban acostumbrados, quizás día por medio. Hay congregaciones que se reúnen todos los días. Entonces ya algunos no quieren continuar o no quieren entrar a estos otros porque a lo mejor están satisfechos con esta vida un poco aislada, como llanero solitario, creyendo llevar a su manera y no buscando la congregación, aunque sea virtual en estos días. Entonces, por eso Santiago nos advierte sobre traicionar a Dios coqueteando con la insatisfacción de muchas veces ya de estar aburrido, que hoy día hay reunión de oración, o que hay estudio bíblico, que hay esto, lo otro. Y hay gente que ya dice, no, yo voy a juntarme una vez al mes, o congregarme una vez al mes, o una vez a la semana.
Y ese tiempo y esa satisfacción la buscan en otras cosas. A lo mejor, en vez de estar congregados virtualmente, ven una película, o duermen, o escuchan música, cosas que son buenas, pero no son buenas cuando dejamos las cosas de Dios de lado, o las cambiamos por otras, porque estamos coqueteando con nuestra insatisfacción y buscando la felicidad en otras fuentes que no sea Él. Por eso nuestra familiaridad con Dios puede llevarnos a dejar de sorprendernos con su amor. Somos adúlteros, no porque tengamos una relación con el mundo, sino porque llegamos a pensar que esa relación podría solucionar nuestra insatisfacción. Y para Dios, en la forma de la que buscamos la felicidad define también nuestra fidelidad a Él. Cuando abandonamos la búsqueda de la satisfacción en el mundo y nos sorprendemos por su amor cada día. Pero vamos al versículo 5 ya, antes que nos pille la hora. Pues dice el versículo, estamos en Santiago capítulo 4, para los que están recién integrándose. Santiago 4, capítulo 4, versículo 5. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano que el Espíritu que Él hace vivir en nosotros tiende a hacer la envidia? Y como hay una coma, paso al 6. Pero que Él nos da una gracia mejor. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y aquí Santiago va a las Escrituras para probar lo que acaba de decir. Él deja que Dios hable para establecer la verdad del asunto. Pero hay una dificultad, y es que de las dos referencias que Santiago cita, solo podemos identificar la segunda, en Proverbios 3:34. No tenemos ninguna referencia bíblica clara para la cita en el versículo 5. Es más, este texto es particular, es uno de los más desconcertantes de toda la epístola, y hasta, podríamos decir, ocupa un lugar entre los pasajes más difíciles del Nuevo Testamento. Este pasaje no solo desconcierta al lector, porque se refiere a un pasaje de la Escritura que no podemos ubicar en el Antiguo Testamento, también se presta a numerosas traducciones del texto. Finalmente, aunque por cierto no en menor medida, estamos interesados en el significado exacto de la cita. En otras palabras, Dios odia a los orgullosos. Y claro, vamos a Proverbios 6:17, y allí está lo que el sabio Salomón había dicho 1000 años antes. Y detesta a aquellos que tienen un corazón orgulloso. El orgullo ocasiona reyertas y lleva a la destrucción. Dado que Dios resiste al soberbio, el creyente debe aprender a odiar el orgullo y a revestirse de humildad. Sin embargo, estimará a la persona que es humilde y de espíritu contrito. También esa idea está en Isaías 66:2. Entonces, aquí Dios quiere ordenar nuestro deseo. Y el versículo 5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? La nueva traducción viviente, la NTV de la Biblia, es una traducción, nos ayuda a solucionar la interpretación de este texto. Esta versión nos sugiere, ¿qué creen ustedes que quiere decir la Escritura cuando afirman que el Espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros está lleno de envidia? Para Santiago, buscamos satisfacción en el mundo, porque nuestro espíritu está lleno de envidia y codicia. Y no nos sorprendemos con el amor de Dios, porque nuestro espíritu está buscando en otro lugar, y no es la fuente de satisfacción. O sea, estamos errando el blanco. Estamos buscando la felicidad donde no la vamos a encontrar. Por eso, para buscar bien la felicidad, debemos solucionar primero nuestro conflicto con lo sagrado.
¿Han escuchado voces que le atribuyen a la religión la responsabilidad de ser el origen de la violencia? Sin embargo, la violencia es antropológicamente anterior a la religión. Por lo tanto, la religión viene a liberar a los grupos humanos de la violencia. La religión no es intrínsecamente violenta, sino lo contrario. Pero por nuestro pecado ha quedado atrapada en la historia por nuestras estructuras violentas más primordiales. Porque la verdadera religión no crea violencia, soluciona nuestro conflicto. Cuando por medio de Cristo somos conducidos a solucionar nuestros problemas con lo sagrado. Y de esta manera ordenamos también nuestro deseo primordial. Se desmorona nuestra arrogancia. Y lo dice el versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ya que el Espíritu de Dios ha puesto dentro de nosotros y está lleno de envidia, Dios da gracia, o da mayor gracia, dice Santiago en este versículo 6. Porque Él viene a solucionar nuestro problema con lo sagrado. Porque nuestro espíritu está lleno de envidia y de orgullo, pero Dios da mayor gracia. Y nuestras búsquedas siempre serán infructíferas. Nuestras búsquedas siempre serán insatisfactorias y frustrantes cuando dejamos a Dios de lado. Y cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones o por nuestros sentimientos. O por lo que yo creo pudiera ser mejor. Por eso Lutero en uno de sus últimos sermones decía que pareciera que el ser humano es el mejor profesor, porque toma las enseñanzas de Dios muchas veces y las quiere mejorar o quiere acomodarlas a su forma y a su modo, como queriendo decir que yo lo puedo hacer mejor que Dios, o puedo mejorar lo que Dios ya ordenó y dictaminó. Por eso nuestras búsquedas siempre serán infructíferas, insatisfactorias y frustrantes. Y por eso Santiago nos dice que Dios se encargará de desmoronar nuestra arrogancia y soberbia. Cuando nos sintamos desorientados, insatisfechos, frustrados, no nos aferremos a nuestras búsquedas, a nuestra envidia, a nuestros deseos. Miremos al cielo y recibamos la gracia que será mucho mayor de lo que esperamos, de lo que deseamos, para no dejar de sorprendernos del amor de Dios. Pero por favor, no caigamos en la arrogancia de pensar que nuestra relación con Dios es lo que hay, porque Dios resiste esa arrogancia y nos invita a evaluar nuestra infidelidad constante y nuestro coqueteo con el mundo. Dios nos invita a arrepentirnos de nuestra soberbia y promete dar gracia a los que se humillan delante de Él. Y hay consideraciones prácticas que debemos, ya llegando al final de nuestro programa, hay algunas consideraciones prácticas que nosotros deberíamos considerar y valorar. Por ejemplo, del versículo 4, la persona mundana se ama a sí mismo, el que ama al mundo se ama a sí mismo y a todos los placeres de este mundo. Su corazón está lleno de orgullo y esto le hace indiferente a Dios y a su palabra. Y aunque participa de los cultos de una iglesia local, ahora de manera virtual, y toma los devocionales en su casa, se niega a acercarse a Dios porque sabe que Dios condena su orgullo. En el versículo 6, algo práctico que podemos rescatar de esta metacognición. La gente orgullosa tiende a ser amiga del mundo, porque sabe que no es Dios, sino el mundo quien satisface su orgullo. Si somos orgullosos, Dios nunca va a satisfacer nuestro orgullo, pero el mundo sí. Entonces,
Nos hacemos amigos del mundo, porque allí vamos a encontrar satisfacción a nuestro orgullo. Y en contraste con esto, la gente humilde se da cuenta de que depende completamente de Dios. Porque en el mundo no van a encontrar espacio ni lugar. Y van a andar como contra el tránsito. Ellos están agradecidos porque Él, o sea, Dios, les provee de una gracia abundante que llena sus vidas hasta el punto de rebasar. En cambio, el orgullo impide la gracia. Si un paciente rehúsa tomar la medicina prescrita por el médico, nunca se va a recobrar. Si un hijo rechaza el sabio consejo de sus padres, puede esperar problemas. El orgullo entra en el corazón humano porque el hombre se mide con las medidas humanas y no con las medidas de Dios. Y porque de una u otra forma quiere también a lo mejor agradar al mundo y no a Dios. Y termina finalmente amando al mundo y pasando a ser enemigo de Dios. El creyente que vive en una comunión constante con Dios, que desea hacer la voluntad de Dios en todas las cosas y que demuestra el amor del Señor Jesús, es quien recibe la gracia abundante de Dios. Y como el gran escritor de himnos John Newton decía, divina gracia, don de amor, cuitado me salvó, en plena perdición su gracia me halló, mi noche iluminó, tal gracia, mía en la ansiedad, mi ánimo aquietó, dulcísima gracia del Señor al ejercer mi fe. Que de una u otra forma tiene el sentir de lo que hemos visto a la luz y al calor de la carta del apóstol Santiago. Entonces, para concluir, estimados amigos de las diferentes plataformas y de Canal 21, de qué manera el tedio y la rutina y la familiaridad podrían afectar nuestra relación con Dios. Cuando caemos en una rutina y cuando ya nos aburren tantos mensajes, tantos estudios, tantas reuniones virtuales. ¿Qué aspectos positivos del tedio, la rutina y la familiaridad podemos considerar? ¿Cuál es la advertencia primordial de Santiago en este versículo? Que no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Todo este sistema de vida y que a través de la publicidad nos ofrece este mundo, pretendiendo satisfacer y llenar este vacío de infelicidad, de tedio, y que el mundo cree tener la solución y la respuesta. Y nos lleva a alejarnos de Dios y a coquetear con el mundo en nuestra relación con Él. Y buscamos satisfacción muchas veces en el mundo y no en Dios. Y por eso erramos y por eso nunca estamos satisfechos y nunca disfrutamos plenamente del Señor en este mundo, porque buscamos de manera errónea esta felicidad. Y Dios demorona finalmente nuestra arrogancia y nos llama justamente a satisfacer esa felicidad en Dios y dejar de buscar en el mundo lo que creemos va a llenar este vacío hasta muchas veces existencial. La arrogancia y la soberbia son amigos del mundo. La humildad debe inundar nuestra vida
Y es lo que Dios nos está invitando a través de este programa, a la luz y al calor de la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 4, versículos 4 al 6 que hemos visto en este momento. Que Dios le bendiga. Gracias por compartir. Le esperamos en la próxima semana, a esta misma hora y a través de esta misma plataforma, para que pueda compartir con nosotros esta tremenda bendición de poder estar ante la presencia del Señor. Así que un abrazo y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Un mes de septiembre de 1569 se publicó la primera traducción completa de la Biblia en español. Este valioso trabajo se debió a Casiodoro de Reina y la revisión posterior de Cipriano de Valera. En conmemoración a tan magno evento, emitiremos cada día del mes pequeñas cápsulas de los 66 libros que componen la Biblia. Principiar, iniciar, comenzar, abrir. Hay algo refrescante y optimista en estas palabras, ya sea que se refieran al amanecer de un nuevo día, al nacimiento de un niño, al preludio de una sinfonía o al tiempo de reiniciar una nueva etapa de este mundo post-pandemia, después de este reseteo que sufrimos. Génesis significa comienzos, u origen, y revela el principio del mundo, de la historia de la humanidad, de la familia, de la civilización, de la salvación. Es la historia del propósito y el plan de Dios para su creación. Como el libro de los comienzos, Génesis establece el escenario para la Biblia entera, revela la persona y la naturaleza de Dios como creador, protector, juez, redentor, el valor y la dignidad de los seres humanos, hechos a la imagen de Dios, salvos por gracia, utilizados por Dios en el mundo, la tragedia y las consecuencias del pecado, la caída, la separación de Dios, el juicio, la promesa y la seguridad de salvación, el pacto, el perdón, el Mesías prometido. Dios, ahí es donde comienza Génesis. De súbdito, lo vemos crear el mundo en un despliegue majestuoso de poder y propósito, que culminó con un hombre y una mujer hechos a su imagen. Pero muy pronto el pecado entró en el mundo y Satanás fue desenmascarado. La creación bañada en inocencia fue destrozada por la caída, la desobediencia voluntaria de Adán y Eva. La comunión con Dios se rompió y el mal comenzó a tejer su telaraña destructiva. En una rápida sucesión leemos cómo Adán y Eva fueron expulsados del hermoso huerto, cómo su primer hijo se convirtió en asesino y cómo el mal engendró mal hasta que Dios finalmente destruyó a todos los seres de la tierra, excepto a una familia encabezada por Noé, la única persona fiel que quedaba. Conforme nos acercamos a Abraham en las praderas de Canaán, descubrimos el comienzo del pacto de Dios y los vastos alcances de su plan de salvación. La salvación viene por medio de la fe. Los descendientes de Abraham serán el pueblo de Dios y el Salvador del mundo saldrá de entre esta nación escogida. Hoy es su iglesia. Las historias de Isaac, Jacob y José que vienen a continuación son algo más que biografías interesantes. Ponen énfasis en las promesas de Dios y son la prueba de que Él es fiel. Génesis explica cómo comenzaron muchas realidades importantes: el universo, la tierra, la gente, el pecado, Dios y el plan de salvación y el pacto con nosotros, los creyentes. Génesis explica por qué el mundo está así,
Los hombres son malos, optaron por hacer lo malo. Aún los grandes héroes de la Biblia le fallaron a Dios y le desobedecieron. Dios da promesas de ayuda y protección a la humanidad. Esta clase de promesas se llama pacto. Dios prometió enviarnos un Salvador y cumplió sus promesas. Entonces, la sigue cumpliendo ahora. Él promete amarnos, aceptarnos, perdonarnos por medio de Jesús. El mismísimo Señor Jesús usó la Biblia y el Antiguo Testamento para hablarles a sus discípulos quién era Él verdaderamente después de su resurrección. En Lucas 24-27 dice: comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decía. Siguiendo nosotros este ejemplo, encontramos en la Biblia que ella dice que Jesús, en Génesis, es el Cristo, el Creador y la simiente de la mujer. Génesis, la mayor revelación que encontramos en este libro, es sin lugar a dudas, es el pacto de Dios con Abraham, que encontramos en los capítulos 15 al 17, en los cuales Dios hace promesas gloriosas a Abraham, que son mencionadas por Pablo en las epístolas a los Gálatas, entre otras cosas. Un punto más que queremos mencionar es que Cristo participó directamente en la creación, cual lo menciona en el capítulo 1 de su Evangelio, cuando dice: todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Juan capítulo 1, versículo 3. Y el versículo de oro de Génesis es el capítulo 3, versículo 15, que dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Es la primera promesa de la venida y propósito del Mesías. En fin, les invitamos a leer Génesis y anímese. Sí, hay esperanza. No importa cuán oscura pueda parecer la situación del mundo, especialmente hoy con la pandemia mundial y sus consecuencias socioeconómicas, pero Dios soberano sigue teniendo el control del mundo, así como lo tuvo, por ejemplo, en el diluvio. No importa cuánto hayas pecado o cuán separado se encuentre de Dios, la salvación está al alcance de la mano y es por gracia, por medio de la fe, y la fe se obtiene por la palabra de Dios. Lea Génesis y mantenga la esperanza. Saludos cordiales. Un mes de septiembre de 1569 se publicó la primera traducción completa de la Biblia en español. Este valioso trabajo se debió a Casiodoro de Reina y la revisión posterior de Cipriano de Valera. En conmemoración a tan magno evento, emitiremos cada día del mes pequeñas cápsulas de los 66 libros que componen la Biblia. Le invitamos cada día del mes de septiembre a poder sintonizar o localizar estas cápsulas, escucharlas, verlas y compartirlas. Que Dios nos bendiga. Llegará la orden sanitaria de: abran sus puertas y ventanas, salgan, alcen el vuelo. Estas palabras son buenas para este mundo que está en cuarentena y pandemia, atrapados o esclavizados. Sin embargo, algunos se van a resistir a la orden de marchar y salir de sus casas. Preferirán el ambiente seguro que los rodea antes que uno nuevo, incierto y desconocido. No es sencillo cambiar la seguridad y la comodidad de lo conocido por un futuro incierto, pero ¿qué sucedería si Dios diera la orden de mudarse? ¿Seguiríamos su guía?
El libro de Éxodo describe una serie de llamados que Dios hace y las respuestas a su pueblo. Bienvenidos a este especial de Tesoros de la Biblia en septiembre, cuando conmemoramos la primera traducción completa de la Biblia al español por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera en 1569. Hoy estudiaremos Éxodo y Levíticos. Ha pasado casi medio año encerrados en nuestras casas. Han pasado 400 años desde que José se trasladó con su familia a Egipto. Estos descendientes de Abraham han crecido a más de 2 millones de individuos. Para el nuevo faraón de Egipto, estos hebreos eran extranjeros y su número era alarmante. Faraón decidió hacerlos esclavos para que no pudieran desequilibrar su poder. Como después se vio, este fue su mayor error, ya que Dios vino a rescatar a su pueblo. Ordenado por Dios, un niño hebreo llamado Moisés llega a ser príncipe en el palacio de Faraón y luego una paría en una tierra desierta. Dios visitó a Moisés en las llamas misteriosas de una zarza ardiente y, después de un poco de dudas, Moisés aceptó regresar a Egipto para sacar de la esclavitud al pueblo de Dios. Faraón fue confrontado y por medio de una serie de plagas y de promesas hechas e incumplidas, Israel fue liberado de su dominio en Egipto. Movilizar a más de 2 millones no era una tarea sencilla, pero salieron de Egipto, cruzando el Mar Rojo y el desierto, detrás de Moisés y de la columna de fuego y de nube. A pesar de la evidencia continua del amor y del poder de Dios, la gente se quejaba y añoraba sus días en Egipto. Dios cumplió sus necesidades físicas y espirituales con comida y con un lugar para la adoración, pero también juzgó su desobediencia e infidelidad. Luego, en el encuentro dramático que tuvo con Moisés en el Sinaí, Dios le dictó sus leyes para vivir una vida recta, los 10 mandamientos. Dios dirigió a Moisés y a la nación de Israel y quiere guiarnos a nosotros también. ¿Acaso lo está preparando a usted como a Moisés para una tarea específica? Él estará con usted. Obedézcale, sígale. ¿Está librándolo de algún enemigo o de alguna tentación? Confíe en él y haga lo que dice. ¿Ha escuchado sus claras instrucciones morales? Lea, estudie y obedezca la palabra de Dios. ¿Está llamándolo a una verdadera adoración? Descubra la presencia de Dios en su vida, en su hogar y en el cuerpo de creyentes reunidos. Éxodo es la historia fascinante de la guía de Dios. Lea con la determinación de seguir a Dios donde quiera que Él lo guíe. ¿Cuántas veces hemos sentido a Dios muy lejos de nosotros, luchando con la soledad, lleno de desesperación, atacado por el pecado, agobiado por los problemas? Hechos a la imagen de Dios, fuimos creados para tener una relación íntima con Él. Y cuando se rompe el compañerismo, quedamos incompletos y necesitados. Necesitamos restauración. La esencia de la adoración es la comunión con el Dios viviente. Es vital, pues toca el centro de nuestras vidas. Quizás por esto sea que se dedica un libro completo de la Biblia al culto de adoración. Después de la dramática salida de Israel de Egipto, la nación acampó al pie del monte Sinaí durante 2 años para escuchar a Dios. Era un tiempo de descanso, de enseñanza, de edificación y de encontrarse con Él cara a cara. Pudiera ser un buen tiempo también. En Éxodo, la redención es el fundamento para la limpieza, la adoración, el servicio en Levítico. El mensaje abrumador de Levítico es la santidad de Dios. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Pero, ¿cómo un pueblo impío podía acercarse a un Dios santo? La respuesta primero había que tratar con el pecado. Por eso, los primeros capítulos de Levítico dan instrucciones detalladas para ofrecer sacrificios, que eran símbolos activos de arrepentimiento y obediencia.
Jesús ha venido y ha abierto el camino hacia Dios como sacrificio último al dar su vida, como el sacrificio final en nuestro lugar. La verdadera adoración y la unidad con Dios comienzan cuando confesamos nuestros pecados y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. El mismísimo Señor Jesús usó la Biblia en ese tiempo del Antiguo Testamento para hablarles a sus discípulos quién era Él verdaderamente después de su resurrección. Y Él dijo, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesús les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Eso lo encuentra en Lucas 24-27. Siguiendo nosotros este ejemplo, encontramos en la Biblia la mayoría de los estudiosos que nos dicen que en Éxodo Moisés es un tipo de Cristo, porque liberó al pueblo de Israel de la esclavitud. De igual manera, Aarón sirvió como otro tipo de Cristo en su calidad de sumo sacerdote, que intercede ante el altar del incienso. La Pascua indica que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquellos pasajes en el Evangelio de Juan que comienzan con la frase «Yo soy», tiene su antecedente en el libro de Éxodo, cuando dice «Y Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy, y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me he enviado a vosotros». Y en Levítico, Cristo se presenta como nuestro sumo sacerdote. El libro entero y el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Le invitamos a leer Levítico. Dedique su vida nuevamente a la santidad y adore a Dios en confesión privada, en culto público y en celebración en grupo, virtualmente ahora y después esperamos de una manera presencial. Saludos cordiales.